Muy buenas tardes. A nombre del Diplomado de Regulación del Sector Eléctrico del Centro de Energía de la Universidad de Chile, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión en que vamos a tener una excelente presentación de Claudio Castillo en un tema que está muy de actualidad, que es la norma técnica eléctrica. Claudio es ingeniero civil electricista de la Universidad de Santa María y con un magíster de regulación en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Ha trabajado en distintas empresas, en el distribución, en materias comerciales, contratos de suministro eléctrico, eh, mercado de energía y potencia y mercado de activos de transmisión. Actualmente Claudio se desempeña en la Comisión Nacional de Energía como jefe del subdepartamento de normativas. En particular, dicho subdepartamento es el responsable de la coordinación, elaboración o modificación de la normativa técnica que rige los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económico de funcionamiento del sector eléctrico por su labor legal y reglamentaria de la Comisión Nacional de Energía. Y por lo tanto, corresponde monitorear permanentemente el impacto de la referida norma a partir de un análisis transversal de los cambios y desarrollos regulatorios del sector y de una modernización de todas las normas, porque todos sabemos que las normas van cambiando, hay un desarrollo del sector, hay un desarrollo de la tecnología, y hay que actualizar las normas porque si no el sector deja de funcionar bien. Sin más, presento a Claudio para que haga su presentación. Adelante, Claudio. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, Cristian. Hola a todos. Gracias por estar acá hoy día jueves en la tarde, 18 horas. Así que agradecido a los que están. Compartiré mi pantalla. Eh, Ahí está la presentación. Eh, Tal como dijo Cristian, la idea es conversar y presentar la norma de seguridad y calidad de servicio, norma que va cambiando a medida que cambia la tecnología o a medida que las exigencias del sector así lo requieren. Estas modificaciones normativas se hacen constantemente por la Comisión Nacional de Energía, ya sea la norma de seguridad y calidad de servicio u otras normas. En general, de un tiempo a esta parte, las modificaciones normativas eh, no eran tan recurrentes y tenía que ver con la estabilidad del sector en términos tecnológicos. Digamos, los últimos, no sé, 10 15 años ha cambiado la dinámica del sector ha cambiado en forma importante y eso ha llevado a que las normas cambien también a la misma velocidad. La agenda de hoy, vamos a hablar un contexto, los objetivos regulatorios y las nuevas exigencias de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. ¿Y por qué es importante hablar del contexto? Porque cuando uno regula o establece algunas ciertas disposiciones o exigencias es por algún tipo de objetivo. También detalla un problema, mira un problema y ve cómo enfrentar. Y en general, si uno mira cómo se ha comportado el sector eléctrico en Chile, ha cambiado significativamente durante los 10 o 15 años, últimos años, el cambio ha sido bastante significativo para el sector, lo que ha implicado desafíos importantes. Aquí muestro un gráfico que tiene que ver cómo ha cambiado la capacidad. Si uno mira desde 2010 hacia atrás, desde que el sector eléctrico es sector eléctrico en Chile, probablemente la materia era agua-carbón y diésel para la punta. Entonces, esa lógica o esa matriz compuesta por dos tecnologías importantes, robustas, no necesariamente hoy son, en términos operativos, son la mayor parte de la matriz. Y por tanto, venimos de un sistema mayoritariamente sincrónico o 100% sincrónico a un sistema basado en IBR. Pero cuando hablamos de un sistema sincrónico a uno basado en IBR, lo que estamos hablando es de dos características distintas. Un sistema sincrónico básicamente tiene máquinas rotantes y masas rotantes, por lo tanto cualquier perturbación del sistema en lo que respecta a este cambio normativo no se ve afectado. Sin embargo, cuando pasamos a un sistema más del tipo electrónico con electrónica de potencia, las cuestiones cambian.
Y efectivamente, en los últimos 10 años el cambio ha sido importante. Si nosotros vemos la participación de IBR respecto al total, hoy ya estamos casi llegando al 50%. Esto en capacidad instalada. Si uno ve después la producción, probablemente estos valores son mucho mayores. En efecto, los últimos 5 años, de 2021 a la fecha, la matriz, la generación propiamente tal, ha cambiado considerablemente. Se puede ver en el gráfico para 2 días del mes de marzo del 21 y de este año 2026, eh, la penetración de energía proveniente de RB y por tanto a base de generación a través de electrónica potencia implica una porción importante de la producción. Eso significa desafíos operacionales. ¿Por qué? Porque el sistema está adaptado o fue diseñado históricamente para máquinas sincrónicas donde una pequeña perturbación no tendría gran impacto. Entonces, el primer desafío, y aquí viene también lo que decía Christian, si uno traía una norma, probablemente hasta el 2021 tenía una determinada lógica porque perseguía determinado objetivo y se hacía cargo de determinada tecnología. Pero hoy en día, tener una porción importante de IBR, la pregunta es si esa norma y esas disposiciones y por tanto exigencias técnicas corresponden a la matriz de hoy en día. En efecto, y el gran cambio que tiene esta norma tiene que ver con el concepto de robustez. ¿Y por qué el concepto de robustez? Porque básicamente, para decirlo en simple, es frecuencia y tensión. Ante una perturbación, cómo se va a mover la frecuencia del sistema y cómo se va a mover la tensión del sistema. Básicamente, un sistema más robusto tendrá menos oscilación y por lo tanto el sistema será más estable, tanto en frecuencia como en tensión. Pero hay ciertas tecnologías que aportan esta robustez y hay tecnologías que consumen en cierta medida robustez. Igualmente, como mostramos el gráfico anterior de producción, si uno mira en un escenario, en una hora, la energía despachada, por ejemplo, en el año 2021, 5 años atrás, digamos, que en términos de un sistema no es mucho, es bastante poco, por las acciones que tienen que tomar los agentes, los reguladores para cambiar ciertos cambios topológicos o activos que tiene el sistema, no es mucho 5 años, digamos. Las decisiones que uno toma en 5 años, hoy día la transmisión, por ejemplo, no llega en 5 años. O sea, cualquier decisión que uno toma en el sector eléctrico demora un tiempo por razones ya sean técnicas, de diseño, de permisos sectoriales, etc. Pero lo que yo quiero llevarlo es que en menos de 5 años pasamos a ser un sistema donde 2/3 aproximadamente de la generación corresponderían a generación a base de elementos que aportaban robustez, ya sea generación térmica, hidráulica, u otro sistema que pudiera aportar robustez, y solo un tercio no aportaría. Y si uno miraba un escenario de noche, básicamente el 100% de la energía producida era energía proveniente de fuentes robustas. Hoy día, 5 años después, la generación o los activos que aportan robustez al sistema bajaron a un cuarto. Y 3/4 durante el día vienen de fuentes que no aportan robustez del sistema. Si hacemos una mirada en la noche, si bien es cierto, disminuyó la tecnología que aporta robustez, no es tan significativo como en el día. Y esto tiene que ver con que mayoritariamente la producción de energía eléctrica en Chile, o en un gran porcentaje, viene de fuentes fotovoltaicas. Pero ¿cuál es el problema? Porque uno podría decir, bueno, están produciendo energía, la energía va a ser abastecida. El punto es que el sistema queda débil. Si uno tiene un sistema más robusto, por ejemplo, si miramos la inercia, lo que yo les contaba que hay dos variables que mirar, frecuencia y tensión. Pero si miramos inercia, que es más intuitivo, una baja inercia hace que el sistema sea mucho más inestable. ¿Por qué? Porque una pequeña perturbación provocará una gran caída o un gran descenso de la frecuencia. Y la frecuencia, una frecuencia que oscila, si baja a los 49, ya hay que desconectar eventualmente
algún tipo de demanda vía los sedán. Si uno mira los gráficos de derecha, una misma perturbación, y estos gráficos de información real en Inglaterra y en Escocia, donde en una zona es más robusta que otra, una pequeña perturbación puede oscilar mucho más en un sistema débil, aún estando el sistema interconectado, mientras que en otras zonas donde es más robusto oscila menos. Es decir, una misma perturbación en el norte tendrá un determinado comportamiento, mientras que en el sur, en la zona, no sé, charrúa, probablemente el comportamiento sea mucho más estable por la gran penetración de fuentes sincrónicas ahí a base de las centrales hidráulicas. Pero ¿cómo resolvemos ese problema? O cómo nos hacemos cargo de ese problema, porque en el fondo nosotros queremos que haya producción de energía para abastecer la demanda, pero pareciera que a base de energía renovable, que tiene no es por la energía renovable, sí, sino es por la tecnología que usan, que es a través de inversores IBR tipo grid following, el sistema se deteriora y es menos robusto. Y para ello entonces tenemos que echar mano a control rápido, respuesta inercial, control primario, etc. O sea, la dinámica, la dinámica de una perturbación en los pequeños momentos después de la perturbación necesitamos echar mano a algo para que me frene esa oscilación. Y en ese sentido la inercia cumple un rol importante. La inercia clásica de las máquinas sincrónicas es una gran masa rotante que se opone al cambio. Y obviamente un cambio que una perturbación que implique un cambio, la inercia se contrarrestará ese cambio y probablemente esa oscilación es menor. Pero si no tenemos esa inercia, entonces no tenemos elementos en el sistema que, comillas, me frene esa perturbación. Es decir, en un sistema con poca inercia, el ROCOF, la tasa de caída es significativa y llega a un punto de inercia mínima mucho más bajo. Eso implica que tengo que echar mano a recursos de control de frecuencia. El control de frecuencia hoy en día, tenemos control rápido, control primario, control secundario, operan después del segundo. Pero ¿qué ocurre entre 0 y 1 segundo? Si es que no tenemos algunos recursos importantes, aunque tengamos control rápido, a lo mejor el sistema se nos va antes de llegar a ese momento. Tal como les dije, ese es el contexto del problema y uno se pregunta, bueno, una vez que detecté el contexto del problema, ¿qué quiero hacer? Y aquí nosotros nos paramos o nos propusimos 3 pilares normativos como objetivos a alcanzar. Primero, que definir la robustez y analizarla continuamente. O sea, un sistema que en 5 años cambió significativamente tiene que tener un seguimiento objetivo y continuo de cómo va a ser la robustez del sistema o cómo se va a comportar el sistema. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar decisiones. Entonces, primer objetivo, analizar periódicamente la robustez del sistema. Estos nuevos conceptos, porque históricamente siempre teníamos máquinas sincrónicas, los análisis se hacían con los mismos modelos, y hoy en día esos mismos modelos que históricamente se utilizaban ya no son suficientes, porque hay que modelar las plantas, los IBR, que tienen una lógica de control distinta. Entonces, en un sistema y uno dice, bueno, corre Dixieler. Bueno, en algunos casos Dixieler no sirve para estas cosas porque se requiere de otro tipo de modelación donde la dinámica de la planta IBR es importante detectarla y ver cómo se comporta el sistema. Por otra parte, sabemos que van a ingresar muchos BES al sistema, baterías, y esas baterías pueden ser de algún tipo de tecnología que no me consuma robustez y que al mismo tiempo me aporte, que son la tecnología Gridform. Entonces nosotros tenemos un segundo pilar, es que si van a entrar activos al sistema, que ojalá sean aquellos que no me consuman robustez y que me aporten robustez al sistema. Y tercero, es que si tenemos un sistema robusto, pongamos un límite para que aquellos activos que se quieran conectar al sistema no ingresen porque me van a deteriorar más el sistema. O sea, pongo un freno, analizo el sistema y promuevo que ingresen sistemas que me aporten a la robustez. Con todo eso en mente, nosotros hicimos mucho análisis. De hecho, el estudio para definir robustez nos ayudó la profesora Claudia Rama,
tiene que ver con cómo estos objetivos los planteamos técnicamente o en una exigencia normal. Y en ese sentido, nos enfrentamos a través de exigencias de diseño, decíamos cómo queremos que sean estas nuevas plantas que van a ingresar al sistema. Se establecen exigencias específicas para los sistemas de almacenamiento de energía, particularmente BESS, centrales fotovoltaicas y eólicas. Definiciones formales de qué vamos a entender por robustez sistémica, porque cada análisis podría entender la robustez como un concepto distinto, si es que no está dicho normativamente. Existe una definición hoy día de robustez del sistema. Definiciones que no existían en la norma previa. Por lo menos para acotar qué es lo que entiende cada uno y cómo se va a entender normativamente. Se analiza, y esto es el otro punto, formalización analítica de cómo vamos a estudiar la robustez. O sea, una vez que definimos la robustez, ¿cómo la estudiamos? Y estandarización, porque establece algunos requisitos mínimos obligatorios para la entrega y la validación de los modelos de MT. O sea, exigencias de diseño, qué entendemos por el concepto de robustez, cómo vamos a analizar y que los agentes que ingresan al sector a producir tienen que entregar sus modelos porque ahora cuando se analicen estos sistemas, tengo que ver cómo se va a comportar una planta, cómo se va a comportar un BES, cómo va a ser la dinámica de sus inversiones. Ello nos llevó a modificar 3 instrumentos normativos. Uno, modificar que la norma de seguridad y calidad de servicio, en particular para agregar conceptos que se entienden por estándares de robustez, seguridad y calidad de servicio. Lo segundo fue establecer un anexo técnico de diseño de convertidores, vale decir, dejamos en un solo cuerpo normativo, en un anexo técnico, este anexo es nuevo, no existía previamente, que establece las exigencias que tiene que tener cualquier tipo de inversor. Y ahí se separó en 2 categorías, inversores de tipo grid following e inversores de tipo grid forming. Porque hasta ahora no había esa categorización en términos normativos. Solo existían, o la norma hacía referencia a plantas eólicas, plantas fotovoltaicas o sistema de almacenamiento. Pero la categorización en términos de la energía primaria no necesariamente es útil cuando uno quiere caracterizar técnicamente un activo. Y en este caso, los activos, al ser IBR, a base de inversores, tienen algunas características particulares que deben diferenciarse de aquellos otros activos que son como las máquinas sincrónicas. Y por último, se establece un documento que describe una metodología particular para analizar la robustez del ser. Yo he visto varios estudios que se hacen previo a la dictación de la norma y cada consultor o cada agente que hace un estudio entendía una cosa o mira una cosa de la robustez. De acuerdo a cómo yo miro la robustez, tengo unas determinadas conclusiones. Y por tanto, parece importante que el coordinador, en su mirada holística del sistema, analice la robustez del sistema en términos íntegros. Porque si un agente quiere analizar la robustez de su propia planta, tiene que ver cómo interactúa su planta con la planta del vecino. Y la planta vecina tiene otra lógica de control. Puede ser un IBR-GFL, un IBR-GFM. Pero no tiene los modelos. Entonces, por eso es que se establece que el coordinador tiene que establecer metodológicamente cómo analizar la robustez. Notamos que antes, si uno tenía una máquina sincrónica y quería ver algún análisis dinámico, bastaba poner los parámetros en el Dixilen y corría el modelo. Pero ¿cuáles son los parámetros de las plantas IBR? Ya no es un modelo común y por tanto hay particularidades que en algunos casos son celosos los agentes del mercado porque tienen ahí el cerebro de cómo operan esos IBR, pero sí el coordinador los tiene que tener y por tanto él es el mandatado a hacer un análisis robusto. Entonces, de acuerdo a cómo esté la robustez del sistema, el coordinador puede ir tomando decisiones y es un informe público conocido por todos los agentes. En particular, la norma técnica de seguridad y calidad de servicio establece las definiciones, define lo que es red débil y red fuerte, establece conceptos de robustez, robustez de tensión,
separando lo que era frecuencia y tensión, que lo que es IBR, y que se define como unidad basada en convertido. O sea, segmentamos en primer lugar separando, ya no hablamos de centrales generadoras como un genérico, sino ya si son a base de IBR o no son a base de IBR. ¿Por qué? Porque importa. Porque algunas aportan robustez y otras no aportan robustez. Las sincrónicas aportan mucha robustez al sistema, son máquinas bien robustas, en cierto sentido. Pero los IBR, dependiendo si son IBR GFL, no aportarían robustez, y si son IBR GFM, sí aportarían robustez. Entonces, todas estas nuevas definiciones se establecieron normativamente en el cuerpo de la norma. Continuando con ello, entonces, se estableció dos definiciones importantes que tienen que ver con grid following y grid forming. Tal como les comentaba, grid following, aparte de no aportar robustez, consume robustez del sistema en cierto sentido y sigue en la red. Y esto tiene cierta particularidad. Un grid following va a seguir una onda de tensión porque va censando y va, en cierto sentido, disparando los activitores, MOSFET o lo que la tecnología tenga, y sigue una red. Por lo tanto, al seguir esa onda, si esa onda no es buena, en un gran porcentaje, cuando los IBR GFL sean en un porcentaje importante, bueno, puede que esa onda no sea tan perfecta como uno la conoce en los libros. Y obviamente, si la señal es mala, entonces los disparos no necesariamente van a ser los adecuados y obviamente puede tener algún problema el sistema. Son cuestiones que en muchas partes del mundo todavía no se saben cómo va a funcionar cuando uno tiene un sistema con alta penetración de IBR. Hoy día tenemos una alta penetración de IBR en el sistema y claro está, y los números son conocidos por todo, el coordinador tiene que tener despacho forzado de unidad sincrónica para mantener un nivel de inercia o cortocircuito mínimo. ¿Ya? Y por otra parte tenemos los grid forming. Si bien esta tecnología importa, es conocida por todos, no tenían la madurez tanto como grid following. Ambos son a base de inversores, pero grid following sigue una señal, en cambio grid forming impone una señal. Por lo tanto, la onda de tensión es impuesta por el inversor tipo grid forming. Obviamente, para hacer hoy día, puede ser que en el futuro cambie, pero hoy día, para poder construir esa red hay que tener una fuente activa, por lo tanto, los que pueden ser grid forming son baterías o algún parque híbrido donde tenga una fuente activa, porque en el fondo tiene que ir construyendo la red. En este anexo, como les decía, la modificación estructural que nosotros hicimos es dejar de hablar de parques eólicos, parques fotovoltaicos y hablar de centrales IBR. Obviamente en algunos casos sí hay algunas particularidades, pero hablar de IBR GFL o IBR GFM, porque los GFL tienen que cumplir una determinada características técnicas y los IBR GFM otras. En particular los IBR GFL, y si bien es cierto estas exigencias existían en la norma, se hicieron algunos ajustes principalmente para su interconexión. En particular, habla de la regulación de tensión y frecuencia en el punto de conexión, la capacidad de full ride through, evitar interacciones de control, capacidad de conmutar entre probabilidad de inyección y corriente ante falla, capacidad de soportar salto de fase, requisitos para el de. O sea, se establecieron una serie de disposiciones normativas y hay un capítulo particular para IBR GFL. Pero el punto más importante, diría yo, es que si alguien se quiere conectar con un IBR GFL, un parque fotovoltaico, un BESS, porque el BESS puede ser tipo GFM o GFL, o un parque eólico, para conectarse tiene que conectarse solo en barras que tengan un SCR mayor a 3 o un SCR mayor a 1,5. Y estos valores los calcula el coordinador. Entonces, existen barras donde son débiles porque los SCR pueden ser menores a esos números que están indicados ahí, y entonces ese BESS tipo GFL, perdón, ese planta tipo IBR GFL no se puede conectar al sistema. Entonces esa es la primera indicación explícita de que hay una limitación a la conexión dependiendo de la barra que yo me quiera conectar. O sea,
En barras robustas, ningún problema. En barras débiles, no se pueden conectar IBRGFM. Por otra parte, las exigencias IBRGFM es que todos los SAE que se interconecten deberán ser IBRGFM, ¿ya? Particularmente BES. Deben conectarse con este tipo de tecnología. Eso es una exigencia de diseño. Obviamente sabemos que hay baterías ya conectadas en el sistema que hace tiempo están conectadas ahí y no hay exigencia para ello, o al menos esta norma no trae exigencia para ello, sino para los nuevos entrantes, los que se conecten a partir de la publicación de la norma, y existen unos transitorios también para definir ello. Y lo segundo, que es la capacidad mínima de sobrecorriente igual a 1.3 PU por 5 segundos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y un poco haciendo el paralelo con una máquina sincrónica. Una máquina sincrónica, básicamente, cuando aporta inercia, es, en cierto sentido, una corriente que inyecta. O sea, tiene una cierta capacidad. Bueno, podemos emular lo mismo con un IBR-GFM, inyectando una sobrecorriente de manera tal de mantener una onda de tensión, ¿vale? Es decir, si es que ve una variación, si el sistema varía, ella va a tratar de imponer, digamos, hasta el 1.3 PU por 5 segundos, una sobrecorriente, para mantener la onda de tensión y por tanto no distorsionar. Y obviamente otras exigencias que ahí se indican, ¿ya? Capacidad de operar en isla, capacidad de operar en una red débil, capacidad de entregar potencia de salto de fase, capacidad de entregar cortocircuito, capacidad de entregar respuesta inercial. Existen una serie de disposiciones que se establecen para los IBR-GFM que deben cumplir y que deben operar para que efectivamente el sistema opere más seguro, para la redundancia. Sin embargo, a gran escala IBR-GFM no está aprobado en ninguna parte del mundo. En cierto sentido, nosotros somos un gran piloto de cómo van a funcionar masivamente estos IBR. La alternativa que tenemos es recortar básicamente generación a base de renovables, digamos. Llegamos a un punto donde el sistema está tan débil que para operar seguro o operamos con máquina sincrónica forzada o recortamos eventualmente alguna generación renovable, digamos. Eso es lo que uno vería desde un punto de vista de seguridad, digamos. Pues si los niveles de cortocircuito o la inercia natural que hay en el sistema es muy baja, hay que forzar el sistema porque si no el sistema opera de forma muy débil. Los IBR-GFM vienen a contribuir a eso, entonces por eso nosotros establecimos este tipo de anexo. O sea, cuando si alguien quiere decir, vengo con un IBR-GFM, Gridforming, bueno, ¿qué debo cumplir? Hasta hace 5 meses atrás, 6 meses atrás, no había ninguna disposición que diga qué es lo que tenía que cumplir. Hoy día sí existen las disposiciones, qué es lo que debe cumplir y qué se va a entender por IBR-GFM. Y obviamente para que todo esto funcione tienen que haber modelos y hay una obligatoriedad por parte de los agentes que entreguen sus modelos para que el coordinador analice en la dinámica del tiempo más pequeña. Obviamente uno analiza una perturbación y cuando tiene mucha máquina sincrónica hay una cierta oscilación, pero en general una oscilación lenta cuando un sistema es más robusto, pensando en frecuencia o en tensión. Pero cuando el sistema es débil, las oscilaciones ocurren o los cambios de frecuencia y tensión ocurren en dinámica de tiempo mucho más pequeña y existe un comportamiento que debe ser analizado a través de modelos de análisis mucho más detallados como son los modelos EMT. Respecto al estudio de robustez, el estudio de robustez busca analizar, evidentemente, cómo se va a comportar la robustez del sistema. Tiene un horizonte de 5 años y tiene que hacerlo el coordinador anualmente. O sea, anualmente vamos a ir testeando cómo está el sistema. ¿Y por qué hay que hacer estos estudios o estos análisis? Porque no necesariamente con parámetros estáticos se puede medir la robustez. Conviene hacer análisis dinámico para ver cómo se comporta el sistema, si hay algún acoplamiento. Y como le decía anteriormente, el comportamiento de los sistemas con alta prevención de IBR y una combinación IBR grid following con grid forming no está probado en ninguna parte del mundo, digamos, no hay masivamente como para sacar experiencia. Nosotros somos un gran laboratorio y por eso es importante que el coordinador vaya haciendo este análisis. Nosotros esperamos
que todos estos análisis que haga el coordinador contribuyen a la seguridad del sistema. Por ello, como resultado del estudio, tiene que venir las zonas débiles del sistema, los indicadores de desempeño, las medidas que contribuyen a robustecer el sistema y factores de niveles de cortocircuito y un factor K a efecto de determinar el SSR y el ESS. Y por último, los resultados del estudio, obviamente que el coordinador en este estudio, como yo le decía, es una dinámica bastante importante que tiene que ir tomando el coordinador. Tienen que tener algunos criterios y consideraciones y entrega algunas decisiones. Entre ellos es los factores SSL y factor K, que tienen que efecto en qué puntos del sistema yo me puedo conectar con IBR-GFL. Y por otra parte, establece una mirada más bien prospectiva de cómo va a comportar el sistema en el futuro y cómo yo puedo hacer frente con recursos de servicios complementarios existentes, con servicios complementarios nuevos y también ajusten la lógica de control de la unidad de IBR. Obviamente, los IBR, al tener una lógica de control, existen parámetros, ganancias, etcétera, que se pueden ajustar dentro de un margen de seguridad, obviamente, y ese análisis dinámico a veces necesita que una planta se comporte de una determinada manera y otra de otra manera. Y esos ajustes los puede hacer el coordinador en la lógica de control de la unidad IBR y eso también es mandatorio del coordinador a través de este estudio. Por último, cambio en el modo de operación IBR-GFL o viceversa y cambio de prioridad de inyección de corriente activa-reactiva. ¿Por qué? Porque tenemos algunas disposiciones que establecen que los IBR-GFL, los grid following, ante una falla por fault rate true, tienen que inyectar corriente reactiva. Pero si tenemos una falla en una parte del sistema donde hay mucho IBR-GFL, todo el mundo va a estar inyectando Q. Y si todo el mundo inyecta Q, ya no va a tener un problema de subtensión, va a tener un problema de sobretensión. Entonces, esas equivalencias o esos ajustes, el coordinador tiene que ir analizando y obviamente ajustar cómo debería comportarse una determinada planta para que cuando ocurra un determinado evento, una falla de la severidad 4A que tenemos en el estudio, entonces se comporta el sistema de modo tal que algunos inyecten 100% Q, al otro a lo mejor 50% Q, etc. ¿Ya? Entonces todo eso análisis que si uno lo establece como normativamente, probablemente en un año nos quedamos cortos porque las dinámicas cambian. Entonces, por eso se establece que el coordinador vaya estudiando el sistema o la robustez del sistema periódicamente. Eso tenía para presentar. En general, y resumiendo, tiene que ver con cómo nosotros detectamos un problema, nos propusimos ciertos objetivos y los plasmamos en una normativa para que los agentes del mercado vayan acatando estas disposiciones y obviamente el sistema vaya siendo más seguro. Desafíos nos quedan por delante muchos. Esperemos que los IBR, GFM, los reforming funcionen en el sistema porque creemos que esta tecnología puede aportar a la seguridad del sistema. Por otra parte, también tenemos nuestra tecnología antigua, las centrales hidráulicas obviamente contribuyen en forma muy importante al sistema y esperemos que estén ahí por bastante tiempo, así como algunas sincrónicas, ya sea a base de gas, digamos que hoy día estarían siendo soporte del sistema. Así que eso, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Eh, Muy interesante la presentación y hay que recalcar una vez más, en el sector eléctrico somos pioneros en el mundo, son estos desarrollos que nos están haciendo otras partes y por lo tanto eh, tenemos que hacer estos desarrollos, no podemos copiar y por lo tanto tenemos que tener desarrollo, investigación, tecnología nacional, porque son problemas que el resto del planeta todavía no tiene y en algún momento lo va a tener y nos van a tener que copiar a nosotros. Así que es muy importante el trabajo que se está haciendo. Eh, Antes de pasar a las preguntas, les recuerdo que las preguntas se pueden hacer por el chat. Eh, la grabación va a estar disponible para los inscritos, por lo tanto, si alguien tiene mala conexión o se tuvo que desconectar, le va a llegar la grabación de la charla.
Y ahora yo voy a ocupar unos 2 o 3 minutos en hacer una breve presentación del diplomado, en forma muy breve. ¿Se ve la presentación, Claudio? ¿Se ve? ¿Sí? Ya, ya. Ponle formato presentación porque está en formato... Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, muchas gracias. Bien. eh, Desde el año 2011 estamos desarrollando en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y actualmente desde el Centro de Energía, antes fue el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el diploma de postítulo Regulación del Sector Eléctrico. Vamos a descripción bien breve, pero simplemente esto va a quedar junto con el material. Eh, la orientación es ingeniero, economista, abogados y licenciado de cualquier especialidad, de organismos públicos, empresas privadas, eh, y la modalidad online nos ha permitido llegar a regiones. Hemos tenido muchos alumnos que, ingenieros, abogados, que estando en regiones no podían participar y ahora sí lo pueden hacer. Las clases comienzan el 21 de julio, martes 21, de 18 a 30 horas, martes, miércoles y jueves, y terminamos a fin de año. Y obviamente al ser un diplomado de la Universidad de Chile, se tiene la certificación de la Universidad de Chile. Muy brevemente, no voy a leer todo el programa. Partimos con organización industrial del sector eléctrico, eh, operatividad, sustentabilidad, caracterización, oferta, demanda, transmisión, eh, marco jurídico reglamentario, legislación ambiental también, regulación de la competencia, un tema muy importante que ha ido ganando importancia, el derecho a la competencia, concesiones, regulación de energías renovables, y después un tema más técnico, pero igual que es muy interesante, sobre todo para abogados. Tenemos del orden de un tercio de los alumnos son abogados, ¿eh? Eso para que vean eso, porque manejamos bastante conceptos. Descripción técnica de un sistema eléctrico, son 3 clases con el doctor Rodrigo Palma, que en el fondo ven cómo es la generación fotovoltaica, hidráulica, térmica, eólica, etcétera. Y ahí tenemos norma técnica de generación y transmisión, que el profesor es Claudio. eh, Norma técnica de distribución, también tenemos almacenamiento y también un tema que cuando lo incorporamos en el diplomado hace como 10 años atrás era muy novedoso, que es la transmisión en corriente continua. Y después en el módulo 4 pasamos al marco económico operativo, etapa generación, transmisión, distribución, planificación eléctrica, planificación energética a largo plazo, servicios complementarios, flexibilidad, la tarificación de clientes regulados, en distribución, valor agregado de distribución, y también la nueva legislación en distribución. Y terminamos con el panel de expertos y el tema módulo 5, que es que nos toma casi un mes, es grupos de alumnos desarrollan estudios de caso en que los vamos trabajando, a veces son problemas reales de sus empresas y tienen que hacer una presentación final y se conversa entre todos. ¿Ah? Como anécdota, el año pasado se logró una organización que hicieron los alumnos, no lo hicimos nosotros, en que había una mezcla en cada grupo de abogados e ingenieros. No como ocurría en años anteriores, que como los alumnos eligen los grupos, había grupos de abogados, grupos de ingenieros y algunas mezclas. Aquí ellos buscaron de que estuvieran repartidas las profesiones para poder enriquecer la discusión. Y eso es una ventaja de este diplomado, que los profesores que vamos a mostrar a continuación están trabajando en el sector en distintas áreas. Muy brevemente, Patricio Mendoza en los temas de comunicación, Julio Lira en sustentabilidad, Rodrigo Palma, que todos lo conocemos, Rodrigo Vázquez en tema de hidrógeno, Juan Alberto Bravo en distribución, Daniel Gutiérrez, abogado en coordinador, Carolina Zelaya, que fue jefe del área jurídica y secretaria ejecutiva subrogante de la CNE en los temas regulatorios, Marta Salazar en el tema ambiental, con amplia experiencia también en temas ambientales en que está trabajando, es ingeniero civil, Andrea Fons Christmar, también abogada, especialista en competencia,
María José Sekers, también especialista en competencia. María José fue alumna del diplomado y después fue profesora cuando incorporamos competencia. Marco Peirano, que también trabajó en Meteorología, Comisión Nacional de Energía. Fernando Torres, en el tema de transmisión corriente continua. Heidi Molina, también abogada, en el tema de concesiones. Heidi fue alumna del diplomado, en esa época estaba en el área de concesiones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y por lo tanto después fue profesora porque tenía la experiencia práctica. Bueno, Claudio, que ya ustedes ven toda la experiencia que tiene en la normativa de la Comisión Nacional de Energía. ¿Ah? Juan Ricardo Nostroza, con una amplia trayectoria en generación eléctrica en Chile y en el extranjero. Javier Bustos, hasta hace poco director de Acenor, también con amplia experiencia y también mostraba a la vista a los clientes. Y la planificación energética a largo plazo, que le tocó iniciarla hace años atrás. Rigoberto Torres también, de la universidad. Juan Carlos Araneda, uno de los grandes expertos en transmisión en Chile, que estuvo en distintas empresas, Chilquinta, Colbún, después Transelec, y después en el coordinador. Y Enrique Sepúlveda, que estuvo 12 años en el panel, el panel de expertos. Y ahí ustedes van a tener, que va a quedar los porcentajes de descuento, las inscripciones, y eso sería esta breve presentación. Y voy a tratar de dejar de presentar. Bórrame la presentación. Dejar de compartir, Claudio, por favor, porque algo me pasó en el computador. Acá. Mm, Ahí sí, ahí está. he cambiado de ubicación. Bien, entonces le repito las preguntas por chat. Yo tengo algunas preguntas y después igual eh, veo que hay preguntas, pero voy a primero hacerle a Claudio una pregunta. Eh, Habitualmente algunas personas piensan que los organismos como la Comisión Nacional de Energía son reactivos, no se adelantan. Por si acaso, yo fui jefe del área eléctrica de la Comisión Nacional de Energía unas décadas atrás, así que no estoy ofendiendo a la comisión, sino que eso es lo que dicen algunas personas, con lo cual no estoy Sí. de acuerdo. Pero ¿cuál fue la motivación que, que tuvieron ustedes para hacer esta modificación normativa y adelantarse en un tema en que ningún país está trabajando? Gracias, Cristian. Sí, efectivamente, generalmente la regulación va un poquito más atrás que el desarrollo tecnológico y a veces es porque cuando se equivoca una empresa en tomar alguna decisión, pierde la empresa, pero si se equivoca el regulador, no pierde el regulador, pierde todo, digamos, el sector. Entonces hay que ser bastante prudente en eso. Pero nosotros veníamos analizando estos temas ya por el 2023, ya cargamos los primeros estudios a diversos consultores para analizar la robustez del sistema, cuando estos primeros conceptos empezaron a aparecer. Y obviamente nosotros vislumbramos ya con una alta penetración de generación solar particularmente y baterías que en algún momento, dicho sea de paso, 5 años atrás, 21, escuché voces que algunos decían, oye, ¿por qué no licitamos baterías para el sistema? Y no dejemos que el mercado, digamos, licitemos la batería porque son necesarias. Bueno, no se hicieron esas licitaciones de baterías, entraron las baterías. Pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros veníamos analizando, pero la tecnología explotó. En 2024, cuando nosotros veíamos, había muy poca generación renovable, o sea, en términos porcentuales, y en 2 años esto creció en forma abismal. Pero sí veníamos viendo estos temas, lo vimos con la academia, de hecho, como comenté, mucho aquí nos ayudó la profesora Claudia Ram, porque estos temas son nuevos y son nuevos para todos. Tanto la academia incluso tiene todavía no sabe bien cómo van a comportar, por ejemplo, cuando tengamos un 60% de IBR GFM, ¿van a resonar entre ellos? ¿Van a oscilar entre ellos? Cuestiones que todavía lo tenemos a la vista. Pero yo diría que lo que tuvimos a la vista nosotros era que el comportamiento del sistema indicaba que se iba a debilitar, no sabíamos cuánto, y por lo tanto nosotros quisimos, en primer lugar, si ya veíamos que el sistema se iba deteriorando porque y estaban ingresando activos al sistema sin ninguna restricción, bueno, nosotros dijimos, bueno, hay que colocar algún freno. Y eso fue una primera discusión.
Lo segundo, como iban a entrar muchas baterías, bueno, ¿cuáles las exigencias que nosotros como sistema requeríamos para hacer todo activo y las baterías se le exigió que vengan a cumplir forma? Y tercero, como esta cuestión es tan dinámica, entonces hay que analizarlo permanentemente y por lo tanto, ¿quién más que el coordinador que tiene todo sobre la mesa haga los análisis dinámicos para ver el comportamiento del sistema y vayamos tomando las acciones como sector? Y esto ni siquiera es como comisión, como coordinador o como empresa, como sector. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de que el sistema opere seguro, porque cuando eh, se cae el sistema, hay un blackout, no sé si hay algunos que salgan limpios, digamos, todos salen en cierto sentido manchados, empresa, regulador, coordinador, etcétera, y yo creo que esto conviene que todo sea, todo lo tengamos. Entonces yo creo que esos tres pilares fueron los que se tuvieron a la vista. Bien, muchas gracias. Ahí voy a contestarte una pregunta. Preguntan, dice, si soy técnico, ¿puedo tomar el diplomado? Yo te pediría que mandaras tu currículum porque también tenemos alguna manera de tener un diplomado más de tipo profesional y eso va a depender de las características, así que mándanos tu currículum, es decir, mándalo a la dirección que aparece, que va a estar en la charla, al centro de energía, y ahí justamente revisamos los antecedentes y te podemos contestar personalmente si aplicas y puedes acceder al diplomado o no. Así que esa sería la respuesta, eh, justamente porque uno de los requisitos era la licenciatura, pero también estamos viendo equivalencia con la licenciatura. No sé, porque no son todas las carreras. Ahora, eh, hemos tenido también un periodista de alumno, porque los periodistas tienen licenciatura, así que eh, no solamente para ingenieros, pero sí el sector eléctrico ya es multidisciplinario, hay muchas profesiones, también hemos tenido ingenieros agrónomos, arquitectos, así que si tienen dudas, manden su currículum preguntando, no sin inscribirse, pero sin diciendo, tengo las características que pide la universidad para inscribirme al diplomado, y te contestamos sin ningún problema rápidamente. Eh, Claudio, tenemos preguntas en el chat, no sé si quieres verlas tú. ¿Sí? Sí, en general preguntan de los modelos de MT, si existe alguna neutralidad en relación a la tecnología y aplica a otras plataformas como Dixile. Importante que el IBR no viene en su mayoría en MT, predominante en Dixile. Sí, Felipe Andrews. Eh, la obligación de enviar los modelos MT tiene que ver por las dinámicas que hay que evaluar en el sistema. Obviamente, en una primera pasada uno hace un análisis de RMS del sistema, pero cuando hay que ir a ver la dinámica de cuando ocurre una perturbación, se requieren indudablemente los parámetros de las plantas. Obviamente, en algún momento se decidió, por ejemplo, en la regulación, que todos los que entraban al sistema tendrían que entregar sus modelos en DCL. Y así fue, porque era la tecnología predominante. Hoy día se pide que entreguen los modelos MT en función de lo que el coordinador tenga para modelar, porque no es cierto que hoy existen algunos modelos en distintas eh, o corren en distintos software. Lo importante es que cuando el coordinador los modele, pueda tener en un mismo lenguaje ambas cosas. ¿Es importante el modelo MT? ¿Es una obligación? Sí. Las plantas, los agentes, los propietarios de las plantas los tienen, sí, porque es parte de su diseño. Y el coordinador tiene que, obviamente, con todos los resguardos de confidencialidad, tiene que tener esos modelos para hacer las dinámicas mucho más específicas cuando analicemos normas. Por ejemplo, si se está analizando, no sé, el polo Quimal o algún polo Ande o el polo Parinacota en el norte, donde hay gran cantidad de plantas, lo importante es que todas esas plantas conversen entre sí en términos de modelo, porque si no el análisis puede ser sesgado y obviamente no va a representar fielmente el comportamiento del planta. Entonces, es una obligación, la exigencia es neutra tecnológicamente, el coordinador tiene la facultad de exigir, digamos, en qué tipo de plataformas se pueden enviar. Bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿por qué resulta relevante estandarizar la robustez sistémica? Y esto tiene que ver con que
hoy día o hasta antes de la digitación del honor, cuando hablamos de robustez, algunos entendían, de acuerdo si es que habían estudiado más en un lugar o en otro, una lógica distinta, digamos. La robustez no era un concepto, hasta hoy día, digamos, no es un concepto tan fácil de entender como cuando uno habla de frecuencia, tensión o inercia, digamos. Robustez es un poco más amplio, e inercia la compone obviamente, pero es cómo el sistema se va a comportar en la dinámica de la variación de frecuencia y tensión cuando hay una perturbación. Y como hoy día existen no solo máquinas sincrónicas, sino existen toda base de electrónica potencia, y aquí un paréntesis, yo creo que vamos a llegar prontamente a un sistema, siempre uno hablaba de lo eléctrico y lo electrónico vive en la pequeña corriente y lo eléctrico vive en sistemas de potencia. Y hoy en día parece que un sistema ya va a ser de electrónica de potencia, digamos, un sistema inminentemente electrónica de potencia. Entonces, todas esas dinámicas conviene primero definir qué entendemos por un sistema robusto para que sobre la base de eso todos los agentes del mercado entiendan lo mismo y los análisis que hagamos sean con un lenguaje común. Yo diría que es importante muchas veces las definiciones para que todos entendamos el piso. Las conclusiones pueden ser distintas después, pero al menos el lenguaje común tenemos que tenerlo todos sobre. Muchas gracias. Bueno, justamente un tema bien importante en que muchas veces Sí. hay discusiones técnicas, económicas, legales, porque Ujú, no tenemos buenas definiciones. ¿Ah? sí. Y justamente ustedes están adelantando y hay otro tema que les va a llegar después, que es la resiliencia, que también se Ujú, está avanzando. Y en ese tema que yo me digo mucho más que el robustez, si uno busca definiciones, se encuentra 20 definiciones distintas. ¿Ah? sí. Partes comunes, no comunes, por eso es muy bueno este trabajo que hayan estandarizado eso. Eh, Estamos en la hora, te agradezco Claudio, y sí, quería hacerte que tú contaras, digamos, Ujú. eh, cómo los que nos están viendo pueden obtener toda la información. Yo parto de la base que está de la página web de la Comisión Nacional de Energía, pero si ahí tú comentas un poco más para guiarlos a cómo saquen la información, cómo saquen los anexos técnicos. Sí, Que lo sí, que mira, estamos viendo continuamente en la página de la CNE sí. sabemos, pero los que la consultan esporádicamente, sería bueno Mira, vamos a hacer algo tal vez interactivo. Si voy a compartir la pantalla, a ver si puedo mostrarles directamente dónde está. Nosotros recientemente hemos publicado el portal normativo y el portal normativo tiene por objeto mostrar em, mostrar acá tiene por objeto mostrar todas las normas y el proceso, así que eso lo voy a enviar, mostrar en vivo, digamos. No sé si están viendo, tienen que ver mi navegador. sí, ¿Sí? no se Entonces ve ahí, tu no. Ahí apareció portal sí, sí. normativo. El portal normativo, entonces dentro del portal normativo están noticias, las solicitudes normativas, las manifestaciones de interés, todo lo que están, procedimientos normativos en curso. Aquí tenemos las distintas normas que estamos trabajando, con los antecedentes, resoluciones, etcétera, todos los elementos que tienen los procesos normativos. Y hay un apartado que se llama normas técnicas. Y dentro de normas técnicas están las normas técnicas históricas, y esto lo lanzamos la semana pasada, donde por ejemplo está la seguridad y calidad de servicio con todas sus versiones hacia atrás, cuestión que no la teníamos anteriormente, y así existen todas las versiones que uno puede hacer un seguimiento, y están las normas técnicas vigentes. Dentro de las normas técnicas vigentes está la seguridad y calidad de servicio, con todos sus anexos, porque está la norma propiamente tal, y estos son 20 anexos de la seguridad y calidad de servicio, y uno puede ir buscando los distintos anexos, y obviamente aquí aparece el anexo de exigencia mínima de convertidores, que este sería el anexo propiamente tal que regula lo que yo le comenté. Está ese anexo, está el del análisis de robustez, que también está ahí, y también hay antecedentes de que nosotros también hicimos algunos oficios de cómo se enviaban algunas aplicaciones del artículo transitorio, etcétera. Entonces todo está ahí. Así que portal normativo, lo voy a dejar en el chat, el link, y ahí encuentran todos los antecedentes.
el link. Ahí está. El normativo seré. Muchas gracias, Claudio. Justamente una de las preguntas que se me olvidó, porque lo leí en la prensa la semana pasada, es que te iba a preguntar por el portal normativo y después se me olvidó. De fondo, es muy bueno que lo hayas hecho, porque Sí. esa una de las cosas que funciona un sistema cualquiera, y el Ujú. sistema eléctrico chileno en particular, es tener transparencia e información. En nuestro Sí. sector, los más viejos, siempre decíamos que había muy poca transparencia, costaba mucho encontrar la información, eran muy pocos los que la sabían, y ahí la información tiene que estar disponible para todos porque eso amplía el mercado, eso va a hacer que nuevos proveedores de equipo puedan llegar porque tienen normas claras. ¿Ah? Así que felicito a la Comisión Nacional de Energía, bueno, y a ti que tienes que haberlo hecho, de que esta transparencia de información es que esté todo junto y no que uno tenga que empezar a buscar de una parte a otra, porque Sí. eh, Sí, no, fue un bonito desafío que tuvimos ya a fin del año pasado y este año estuvimos trabajando en esto. Eh, Así que no, estamos súper contentos de poder lanzar este producto porque para todos es muy importante, sobre todo el historial de las normas, porque me preguntan, ¿cuál es la norma que estaba antes? En ninguna parte existía. eh, uno tiene que empezar a buscar archivos antiguos. ¿Ah? Sí. Así que muy buena idea. Bien, muchas gracias Claudio, muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que en la página del Centro de Energía pueden encontrar más antecedentes del diplomado y espero que les interese el diplomado y como lo dije hace un rato atrás, a los que estaban inscritos se les va a enviar esta charla para, no necesariamente mañana, es decir, de un poquito tiempo. ¿Ah? Y ahí se les va a enviar para que puedan repasarla, verla y justamente también con esta última parte de entrar al portal normativo ya van a tener todos los documentos. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Esperamos en el mes de junio, bueno, estamos en junio, esperamos a fines de junio, comienzo de julio, hacer otro conversatorio eh, que lo estamos viendo, no sabemos todavía si va a ser con un profesor del diplomado como Claudio o con algún experto externo. Así que muchas gracias y nos veremos prontamente. Gracias. Chao, chao. Chao.